de Pisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado y espero que dentro de lo que cabe hayan pasado un excelente fin de semana. Los invito para que se queden, nos acompañen los próximos 60 minutos para juntos conocer la información más importante hasta este momento. Antes de empezar, me gustaría recordarles mis redes sociales. Ya lo saben, podemos entrar en comunicación directa para poder platicar, para poder echar chisme en Twitter, @Irán Hurtado, y también estamos en Instagram como Irán_Hurtado. ¿Qué les parece si vamos a darle una vuelta al mundo a través de las primeras planas de los diarios más importantes de México y el planeta? Excelsior. Acuerdo solitario logran hospitales privados y gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el convenio sin fines de lucro que busca impedir un colapso en el sistema público de salud. El gobierno dispondrá de 3.115 camas. Reforma. Enfrenta Petróleos Mexicanos mezcla mortal. Estiman analistas que 80% de sus campos petroleros no son rentables. Presionan a finanzas, caída de demanda, precios bajos y altos costos. Milenio. Ponen autobuses para proteger a médicos de la Ciudad de México y Estado de México. COVID-19. Ante agresiones recientes, a partir de mañana habrá transporte especial para personal de 7 hospitales capitalinos y del área metropolitana. Andrés Manuel López Obrador. Clínicas privadas aportarán hasta 3.300 camas. La jornada. Organizaciones de países exportadores de petróleo y asociaciones cierran pacto para salvar petroprecios. México sostuvo su decisión de reducir solo 100,000 barriles por día. Acuerdan bajar la producción mundial en 9.7 millones de barriles por día. Se aceptó que Estados Unidos absorba la cuota mayor que se exigía a Pemex. El mensaje: Rocío Nale no detalla términos de esa negociación, solo informa que agradece el apoyo de naciones del organismo. The Washington Post. La escasez de medicinas perjudica a los hospitales. Picos de demanda a medida que la producción se desacelera. La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense tiene puntos ciegos en la cadena de suministro global. The Dallas Morning News. Coronavirus. Progreso de los alumnos en riesgo. Las familias dicen que las escuelas cerradas crean más obstáculos para los niños con necesidades especiales. El País. Malestar en las autonomías por la gestión del gobierno. La lucha contra el coronavirus. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular o nacionalistas protestan a Sánchez por su unilateralidad en la toma de decisiones. Pues ahí está la información y cómo dan cuenta de estos hechos, los de ellos más importantes de México en el mundo, hechos que ya son parte de nuestra historia. Mientras tanto, vámonos con más. Esto es lo que sabemos hasta este momento del COVID-19 aquí en nuestro país. Presentando las epidemias en forma activa. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que México superó los 4.600 casos confirmados de coronavirus. Explicó que actualmente hay 8.697 casos sospechosos. Actualizamos nuestro panorama para México, 4.661 casos confirmados. José Luis Salomía, director general de epidemiología, señaló que en las últimas 24 horas suman 23 decesos más por COVID-19. Destacó que 40% del total de los casos confirmados ya se han recuperado. Lamentablemente también se incrementa un poco el número de las defunciones, 296. Podemos ver los casos que hasta el momento se han recuperado. Son 1.843 casos. El presidente López Obrador dijo que le gustaría que para el 10 de mayo se pudiera levantar la cuarentena por la epidemia, pero que esto se determinará cuando especialistas den a conocer una proyección del comportamiento del coronavirus. Vamos a tener ya una proyección de cuándo es que se estima se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación médica. Estamos calculando que sea un mes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a los capitalinos a quedarse en casa para evitar un crecimiento exponencial de la epidemia de COVID-19. Algunas personas siguen asistiendo con la familia a compras de alimentos o han aprovechado para hacer reuniones familiares masivas, sin darse cuenta
que están poniendo en riesgo la vida de sus seres más queridos. Cerca de 1,400 policías de la Secretaría de Seguridad Capitalina laboran desde casa por presentar enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión arterial, lo que los haría susceptibles al COVID-19. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, murió un mes después de que se reportara que tenía COVID-19. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que su administración condonará 100% del impuesto sobre nómina a empresas con menos de 50 empleados a partir de abril y mayo, y darán descuentos y prórrogas para las medianas y grandes compañías. Policías de la Comisión Estatal de Seguridad realizaron un homenaje al personal de salud que atiende a pacientes afectados por coronavirus en Chihuahua. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro señaló que se evaluará el compromiso ciudadano con las medidas de prevención contra el coronavirus. Indicó que el confinamiento en el estado se va a extender después del 30 de abril, pero podría ser obligatorio y no voluntario. Criticó a quienes han salido de la ciudad y a quienes han creado aglomeraciones. Familiares de una víctima del coronavirus agredieron a trabajadores de la salud en el Hospital General de Zona número 48, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. A través de redes sociales se difundió una grabación donde se puede ver a 2 mujeres y 4 hombres que violentan a médicos y enfermeros luego de que no pudieron despedirse del contagiado tras morir por COVID-19. El IMSS dará un informe telefónico sobre salud de pacientes con COVID-19. Este será el medio de contacto con familiares de personas atendidas. Solo por indicación médica se va a permitir a un acompañante y con medidas de seguridad cuando el paciente esté en el hospital. 4 internos y un custodio del penal de Cuautitlán se encuentran aislados y reciben atención médica tras dar positivo de COVID-19, aunque no presentan síntomas graves. Los 4 internos confirmados con coronavirus fueron trasladados al centro penitenciario Nesa Norte, que fue habilitado como hospital especializado para brindar atención médica a la población penitenciaria. En un balance actualizado, la Cancillería mexicana informó que han sido repatriados 9.044 connacionales que permanecían varados en diversos países por el cierre de fronteras ante el avance del COVID-19. Pues ahí tienen la información de cómo va avanzando esta enfermedad aquí en nuestro país. Mientras tanto, les platico, la iniciativa privada también se está sumando afortunadamente a estas acciones para hacerle frente a esta pandemia. Los hospitales privados estarán atendiendo a las personas que así lo requieran durante esta emergencia sanitaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los hospitales privados del país se unirán a la red hospitalaria nacional para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente comentó que hoy lunes dará más detalles del plan que busca impedir un colapso del sistema público de salud. A manera de adelanto, el primer mandatario dijo que se alcanzó un acuerdo con diversos dueños de los nosocomios privados para que durante un mes atiendan a pacientes de diversos padecimientos en alrededor de 3.115 camas. Es una acción concertada, muy solidaria de los dueños de hospitales privados de México, que van a darnos servicio durante un mes. Ellos tienen una capacidad, estas 2 asociaciones tienen una capacidad de 6.300 camas en sus hospitales, en todo el país. Y van a dejar solo la mitad para atender a sus pacientes, a los que van en busca del servicio privado. La mitad de toda su capacidad la van a entregar al sistema público mediante un convenio, un contrato para que durante un mes se pueda disponer de esas camas con el propósito de que no se sature el sector público de salud cuando se considere que va a incrementar la epidemia. Es un convenio, decía yo, solidario. Hablé con los directivos de las 2 asociaciones de hospitales privados del país, se portaron de primera. No es un convenio con fines de lucro. Esto es muy interesante darlo a conocer, destacarlo. Es un convenio solidario de parte de ellos. Nos van a cobrar
el mínimo. No va a haber ganancias, no va a haber utilidades. Esto yo lo agradezco a los miembros de las dos asociaciones. Una es la Asociación Nacional de Hospitales Privados. El presidente es Mario González Ulloa, el vicepresidente Olegario Vázquez Aldir. Algunos de los hospitales que contempla el convenio son Hospitales Ángeles, Star Médica, Médica Sur, Grupo Torre Médica, Hospital San Javier, Dalinde y otros más que este lunes durante la conferencia de prensa matutina que ofrecerá en Palacio Nacional serán enlistados por el presidente. El titular del Ejecutivo Federal agregó que con el anuncio, la sociedad mexicana puede estar más tranquila de que se brindarán los servicios de salud para las personas que lo necesiten ante la actual situación por el COVID-19. Sin embargo, indicó que lo más importante de todo no son los hospitales, sino prevenir la propagación del virus. De ahí que el mandatario insistió en destacar el comportamiento ejemplar de los ciudadanos que no estén en las calles porque viene la fase más crítica de la pandemia. En ese sentido, apuntó que este lunes las autoridades de salud en México dirán la fecha más cercana para dar inicio a la fase 3, para que así la red hospitalaria privada esté al servicio de los mexicanos. El presidente señaló que a él le gustaría que el 10 de mayo próximo fuera la fecha en la que se levante la cuarentena y de manera paulatina y con precaución reactivar la economía del país. A mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones. Empezar el 10 de mayo me gustaría muchísimo. Es decir, ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos y cuidándonos, porque espero que para entonces ya vayamos de salida. Desde luego, aclaró el mandatario, yo no soy todólogo ni experto en salud. Por ello, serán los médicos y científicos del país los que decidan el momento idóneo para iniciar la fase 3 de la pandemia, así como el levantamiento de la cuarentena, ya que los expertos calculan un mes de duración para la fase 3. Nos van a decir cuándo, en la semana próxima, yo espero que esto sea como el jueves, ya se va a tener una proyección definitiva, lo más apegada a la realidad. Por eso hablamos de apegarnos a lo profesional, a lo científico. Vamos a tener ya una proyección de cuándo es que se estima se va a presentar el periodo más crítico de la epidemia, porque es en ese periodo que se va a hacer uso de toda esta instalación médica. Estamos calculando que sea un mes, pero eso lo tienen que decir los especialistas, van a decir de cuándo a cuándo va a ser ese mes. Al final de su mensaje, el presidente de México envió un abrazo solidario a todas las víctimas del COVID-19 y también mandó su pésame a los familiares de Jaime Ruiz Sacristán, quien fuera presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y quien pereció este domingo a causa del coronavirus. El titular del Ejecutivo Federal consideró que México seguirá enfrentando adversidades porque así es la vida, pero aseguró que el país seguirá adelante. Con información de Isabel González, Imagen. Bien por este esfuerzo en conjunto entre los hospitales privados y también el gobierno federal para hacerle frente a esta crisis sanitaria en nuestro país, porque sí, efectivamente, la única forma en la que vamos a poder salir de esto es juntos y de la mano. Mientras tanto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró también su agradecimiento por el apoyo de los hospitales privados para atender así a pacientes de coronavirus COVID-19 sin fines de lucro. Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto. Esto nos va a permitir liberar espacios
en hospitales públicos, y cuando se nos presente el momento más crítico, tengamos todas las camas, todos los equipos que se necesiten para salvar vidas. Y bueno, también punto muy importante de esta alianza entre los hospitales privados y el gobierno federal es que estos hospitales no solamente van a atender emergencias debidas al COVID-19, también van a atender algunos otros padecimientos, por ejemplo, como cesáreas, enfermedades de apéndice, hernias complicadas, también atención de parto, úlceras gástricas y duodenales complicadas y también endoscopias. Así, esta alianza entre el gobierno federal y hospitales privados que va a ser del 23 de abril hasta el próximo 23 de mayo. Mientras tanto, también el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que los hospitales privados pondrán a disposición el 50%, la mitad de su infraestructura, 3.115 camas, esto para atender a más de 12,000 pacientes enfermos. El objetivo, dijo, es un solo sistema nacional de salud. A través del convenio se pondrá a disposición del sector público el 50% de las camas disponibles del sector privado. Esta medida permitirá liberar o aportar 3.115 camas en los hospitales, en este caso privados, en favor de espacio para los hospitales públicos, lo cual permitiría atender hasta 12,500 pacientes de COVID-19 en dichas instituciones públicas. Y también, y por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que viene la peor parte de la epidemia. Y también afirmó que mediante este convenio de colaboración, el sector privado se integra a la estrategia del Sistema Nacional de Salud. Los mexicanos y las mexicanas necesitan tener tranquilidad, confianza y seguridad de que el gobierno seguirá cuidando su salud y el bienestar de todas y todos, por lo cual se hace este esfuerzo adicional. Aquí estamos, seguiremos cuidando tu salud, vamos bien, estamos preparados, solo te pedimos, te recomendamos, quédate en casa. Y bueno, finalmente, Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, reiteró el apoyo de la iniciativa privada al gobierno federal, esto para hacer frente, pues sí, al COVID-19. Actualmente contamos con la participación de 146 hospitales en 27 estados del país. Agradecemos la disponibilidad de los representantes de las diferentes instituciones para suscribir el convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios. Al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casabovano. Al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela. Al secretario del Consejo de Salubridad General, doctor José Ignacio Santos Preciado. Al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. Al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Al secretario general del IMSS, maestro Zoe Alejandro Robredo Aburto. Al director general del ISSSTE, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda. Al director general del Instituto de Salud para el Bienestar, maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar. Al director general de Pemex, ingeniero Octavio Oropesa Romero. A los integrantes de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. A los integrantes de la mesa directiva del Consorcio Mexicano de Hospitales. En el sector privado hospitalario tenemos un verdadero y genuino compromiso social. En este momento debemos generar unión entre todos los mexicanos y centrarlos a lo realmente importante que es privilegiar la vida de cada persona que habita esta gran nación. Pues bueno, ahí están los detalles de este convenio entre los hospitales privados y también el gobierno federal para hacer un sistema único de salud y darle así frente al COVID-19. Mientras tanto, vámonos con un resumen de la información para saber qué está pasando con esta pandemia alrededor del mundo.
En el Vaticano, el Papa Francisco pidió por todos aquellos alrededor del mundo que se han visto afectados por la pandemia. Con una plaza de San Pedro vacía, la misa de domingo de resurrección se desarrolló sin fieles, debido a las medidas de seguridad para evitar contagios. El pontífice pidió poner fin a las guerras en curso y al comercio de armas y llamó a la condonación de las sanciones y deudas a los países pobres más afectados por el coronavirus. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay más de 22,000 contagios de COVID-19 entre los trabajadores de la salud en 52 países. Según la OMS, los doctores y enfermeros se han contagiado en los sitios de trabajo y en la comunidad, probablemente por miembros de la familia infectados. Guayaquil, Ecuador, espera lo peor de la pandemia para los próximos días. Médicos y enfermeras han sido rebasados por los casos de coronavirus. En los cementerios se observan largas filas de vehículos con ataúdes de cartón esperando ingresar. Nueva York, en Estados Unidos, registra 9.385 muertes a consecuencia del coronavirus. El gobernador Andrew Cuomo comparó el número de fallecimientos por COVID-19 con el atentado a las Torres Gemelas. Señaló que la pandemia ya ha matado a más del triple de gente que aquel atentado de 2001, en el que murieron 2.753 personas. La Marina francesa desembarcó y puso en cuarentena a 1.900 tripulantes del portaaviones nuclear Charles de Gaulle y su escolta que atracaron en Toulon, sur de Francia, tras la detección de 50 casos de COVID-19. La operación de desembarque se llevó a cabo de forma pausada, respetando los tiempos para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de nuevos contagios. El Parlamento canadiense aprobó un programa de subsidio salarial por $73,000 millones, el más importante de ese país desde la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a las empresas y sus empleados en medio de la pandemia de coronavirus. El Parlamento celebró una sesión extraordinaria para adoptar este programa, cuyo objetivo es pagar a las empresas 75% del salario de sus empleados para evitar despidos masivos. Con información de Eduardo Sánchez, Imagen. Pues ahí está la información a nivel internacional de este COVID-19. Mientras tanto, vámonos a los números, vámonos a las cifras para ver cómo andamos aquí en nuestro país. 1.328 de los 4.661 contagios de COVID-19 corresponden tan solo a la Ciudad de México. También se suman 56 defunciones, lamentablemente. Mientras tanto, en el Estado de México, 523 con 22 defunciones. Baja California, 335 casos a nivel federal y registran 22 muertos. En Sinaloa, allá registran 229 casos a nivel federal y también 24 muertes. Aquí, importante, el gobernador Quirino López, el día de ayer, pues dio la orden de quedar ley seca precisamente para evitar y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el estado. Esto para evitar también las reuniones, aglomeraciones en el estado y evitar más contagios de COVID-19. En Puebla, 256 casos, hay 20 muertos en Puebla y mientras tanto en Quintana Roo, 223 casos a nivel federal y 19 muertos. Vamos a continuar con más. En Coahuila, 157 casos, registran desafortunadamente 11 muertos. En Baja California Sur, 120 casos con 2 muertos. En Jalisco, en el occidente, 156 casos con 11 muertos y al suroeste, Yucatán, 107 con 6 muertos. Mientras tanto, en Sonora, 69 casos, 5 muertos lamentablemente. En Querétaro, 61 casos a nivel federal, 3 muertes. En Veracruz, 78 y 3 defunciones. En Guerrero, 70 casos y 6 muertos. Mientras tanto, en Michoacán, 61 casos a nivel federal y desafortunadamente pues también registran 9 muertes. Continuamos con este recorrido por la información de la República Mexicana. Al norte, en Chihuahua, 61 casos, 12 muertos. En San Luis Potosí, 53 casos, 4 muertos. En Tamaulipas, mientras tanto, están registrando 53 casos a nivel federal. Mientras tanto, hay 3 defunciones. En Hidalgo, 58 casos. Hay 9 muertos en estos momentos en Hidalgo a causa del COVID-19. Y en Morelos, muy cerca de aquí, 44 casos, 7 muertos en estos momentos.
En más información de la República Mexicana, Durango registra 16 casos de COVID-19. Hay 4 defunciones. En Nayarit, 22 casos con 4 muertos. En Tlaxcala, 40 con 2 a 4 muertos. No se ponen ahí de acuerdo con las cifras a nivel estatal y a nivel federal. También en Oaxaca, 43 casos, hay 3 muertos. Curiosas imágenes que nos regalaron este fin de semana desde las playas de Oaxaca, donde cocodrilos, pues a pesar de esta epidemia, pues están regresando a sus hábitats. Ahí había unas fotografías muy curiosas de cocodrilos en las playas de Oaxaca, así como se han registrado de escualos en Guerrero y en diferentes partes de la República Mexicana y el mundo. En Chiapas, 43 casos, 3 muertos, y en Campeche, 19 casos a nivel federal, 1 persona muerta. En Colima, el único estado de la República donde se han registrado 0 muertes a causa del COVID-19, tienen 7 casos, y también en Zacatecas 15 casos registrados. Desafortunadamente hay 2 muertos en Zacatecas. Así la información, así las cifras, así los números en nuestro país. Mientras tanto, vamos al mundo. Hasta este lunes 13 de abril, a nivel mundial se reportan más de 1.847.095 casos confirmados de COVID-19. 1.310.705 casos están activos. Mientras tanto, 113.902 han fallecido. 113.000 personas han fallecido hasta este momento en el mundo a causa del COVID-19. También hay que decirlo, cifra importante, cifra esperanzadora. Hay 422.488 personas alrededor del planeta que se han recuperado y que han vencido esta terrible enfermedad. Vámonos con este resumen por continentes. Llegamos al asiático y llegamos hasta China. ¿Cómo están en China de lo que fue algún día el foco de esta enfermedad? Allá tienen 83.134 casos. De estos, 1.138 están activos. Hay 3.339 muertes, y también esta cifra que nos gusta mucho darla, 77.575 personas en China se han recuperado de esta enfermedad. Así la situación en el continente asiático. Mientras tanto, también en Rusia, 15.700 casos. En Corea del Sur, 10.512. Allá registran 214 muertes. A pesar de todos los muy buenos y efectivos esfuerzos que hicieron en Corea del Sur para evitar que la enfermedad se propagara. También en Japón, 6.748 casos, 108 defunciones. En Irán, 71.686 casos de COVID-19. Continuamos con este recorrido. Vámonos a África. En el continente africano, en Sudáfrica. ¿Cómo andan por allá? En estos momentos hay 2.173 casos. De estos, 1.738 están activos. Han registrado 25 muertos. Y también hay 410 personas que se han recuperado de esta enfermedad allá en Sudáfrica, en el continente africano. En Túnez tenemos 707. También en Argelia, 1.914. En Camerún, 820 casos. En Egipto, 2.065. Y en Marruecos, 1.665. Vamos a continuar con este viaje por el planeta. Llegamos a otro continente, al viejo continente. En España también, que la estaban pasando realmente mal con el COVID-19. 86.623 casos activos este lunes 13 de abril. De estos, 17.113 personas han fallecido. Y también, cifra muy fuerte, esperanzadora, 62.391 personas han recuperado hasta estos momentos en España. ¿Cómo andan los demás países allá en Europa? Reino Unido, 85.199. Por cierto, su primer ministro Boris Johnson ya dejó el hospital después de haber estado en cuidados intensivos a causa de COVID-19. Alemania, 127.007 casos. Francia también, 133.669 casos de COVID-19. Desafortunadamente, más de 14,000 personas han perdido la vida. Austria con 12.051 casos, Países Bajos más de 25,000, en Suiza también más de 25,000, en Turquía más de 56,000, en Italia también, uno de los países más afectados por esta pandemia, allá 156,363 casos, 19,899 personas han perdido la vida en Italia a causa de este coronavirus. Continuamos, vámonos ahora al continente americano. De este lado del mundo, ¿cómo va Estados Unidos, lo que se considera hoy en día el foco de esta pandemia?
y el país más afectado en estos momentos por este virus. Allá se registran 557.235 casos. De estos, más de 503,000 están activos. Han registrado lamentablemente 21.956 muertes y se han recuperado también afortunadamente 31.976 personas. Así Estados Unidos, Nueva York, el estado de la Unión Americana más afectado por este COVID. Una cifra importante, si Nueva York fuera un país, sería el segundo país más afectado por el COVID-19 en el mundo, incluso por encima de Francia, de Italia o de España. Así la situación tan preocupante allá en Estados Unidos. Mientras tanto, vámonos a otros países. Vámonos a Panamá, allá tienen 3.234 casos, República Dominicana 2.967, en Brasil también uno de los países o el país de Latinoamérica más afectada por este COVID, 22.169, en Chile 7.213 casos, Ecuador que también la están pasando realmente mal, 7.466 casos en Ecuador, donde hay un déficit importante en servicios funerarios, en servicios de cremación, e incluso el gobierno está proviendo a la población de ataúdes de cartón porque no se están dando abasto con la cantidad de muertos que lamentablemente está dejando este virus. También un dato importante de Latinoamérica, Google Maps, esta aplicación, dio a conocer los resultados de un estudio de la movilidad de la gente en esta pandemia. México es el país que menos ha respetado la cuarentena. Ellos solamente disminuyó el 30% de la gente que está en las calles. Al contrario, por ejemplo, en países como Brasil o Argentina, que el tráfico de gente en las calles aumentó hasta el 70%. Así la situación con este estudio de Google Maps alrededor del mundo. También, vámonos ya por último a Australia. En Australia vamos a ver cómo andan. Allá tenemos 6.313 casos, 2.916 están activos, hay 59 personas muertas hasta este momento y 3.318 personas se han recuperado afortunadamente en Australia. Así en el continente. Mientras tanto, en Guam 140 casos, en Nueva Zelanda 1.330 casos de COVID-19 en estos momentos, lunes 13 de abril. Así la situación en México y en el mundo respecto de este COVID-19. Mientras tanto, vamos a continuar con el dato más relevante sobre el COVID-19 de las últimas 24 horas. Todo esto según los científicos y especialistas. Hoy toca el turno de Alejandro Macías. Él es excomisionado nacional para el control y prevención de la influenza H1N1 en México en 2009. Por lo que se ve en Ciudad de México, en este mismo mes de abril deberemos estar en fase 3, o sea, ya una epidemia establecida, porque esta curva se parece al vuelo de un avión. Primero despacio, va subiendo poco a poco, y repentinamente empieza a tomar una curva hacia arriba, empinada. Así estamos, creo, actualmente entrando en Ciudad de México apenas, y eso se verá seguramente durante el transcurso de abril. Que la primera ola, que es la que se espera que sea más alta, es la que ocurrirá en estos meses. Inclusive cuando ya haya pasado la primera ola, es muy posible que en el futuro vengan olas subsecuentes. Sí, ese es el momento para mantener la guardia en alto. De hecho, yo todavía veo gente muy despreocupada en lugares donde ya está evidentemente entrando el virus. Yo veo todavía gente muy despreocupada en Ciudad de México. Entiendo que mucha gente vive al día y tiene que salir, pero hay gente que no tiene necesidad de salir. Pues ahí está este dato que deben conocer el día de hoy para prevenir contagiarse de coronavirus. Mientras tanto, vámonos con mucha más información con mi compañera Nina Cervantes. En redes sociales circula un video que muestra a un grupo de jóvenes y adolescentes en las calles de la alcaldía Tláhuac tirando agua y no respetando el aislamiento por el COVID-19 ni la sana distancia. También se observa en las imágenes cómo el grupo de personas agreden a policías que pasan en su patrulla.
En medio de la pandemia del coronavirus, el sacerdote de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Bragado Rodríguez, acompañado del sacerdote Juan José Cedeño, bendijeron a la ciudad desde las alturas. Uno de los clérigos dijo que el helicóptero fue prestado por un creyente para que pudieran llevar una esperanza de vida a los capitalinos. Este fin de semana en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Marina decomisaron 3.650.000 pesos en efectivo. El dinero se encontraba en 20 paquetes, los cuales estaban ocultos en un vehículo que era transportado en el buque Baja Star, procedente de La Paz, Baja California Sur. En el municipio de Santos Reyes, Tepejillo, en Oaxaca, 8 personas murieron y 3 más se encuentran desaparecidas tras un incendio forestal que afectó a 3 municipios de los alrededores y hasta este domingo se mantenía debido a las condiciones meteorológicas. La Comisión Estatal Forestal informó que en lo que va del 2020 se tienen contabilizados 95 incendios forestales, de los cuales 85 han sido apagados y 10 se mantienen activos. El Papa Francisco llevó a cabo la misa de Domingo de Pascua en una basílica de San Pedro vacía, una imagen inédita que muestra los cambios que el mundo debe aceptar para frenar la pandemia del COVID-19. El año pasado, 70,000 fieles acudieron a la plaza de San Pedro, donde celebraron la resurrección de Jesús. Gracias Anina Cervantes con esta información. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa. No se vayan, regresamos con mucho más aquí en Deprisa y Corre. ¡Vámonos! Ya estamos de regreso con más información aquí en Deprisa y Corre. Yo soy Irán Hurtado. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a todas las personas que nos siguen viendo. Gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales. Gracias por sus mensajes. Gracias por pasar estos días de cuarentena aquí en Deprisa y Corre. Oiga, bueno, mientras tanto, ya los platicábamos ante este confinamiento de personas en su casa para evitar los contagios de coronavirus. Pues les tenemos más información. Los cocodrilos salieron de sus escondites, como se los platicaba en el resumen por estados. Y es que volvieron a tomar las playas de Ventanilla, esto en Oaxaca, pues ante la falta de turistas, comerciantes y pescadores en la zona, ya no tienen temor. Estos reptiles recuperaron lo que alguna vez fue su hábitat natural y ya no se esconden, pues la amenaza de que sean atacados o ahuyentados por habitantes, pues ya no existe debido a las medidas implementadas para evitar así los contagios de coronavirus. Como dicen por ahí, de verdad, de repente creo que los virus somos muchos seres humanos. Mientras tanto, ahora agradezco este enlace al doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Irán? Muy buenos días, muy buena semana. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Pues seguimos ya en estas semanas de confinamiento. Veíamos estos videos que han sacado, por ejemplo, el lado creativo de muchas personas, pero desafortunadamente también hay un lado oscuro de todo esto. Es la violencia intrafamiliar. Bueno, efectivamente, la violencia familiar tiende a aumentar según la literatura en todo el mundo cuando hay situaciones de confinamiento ocasional o estacional, por ejemplo en las Navidades, por ejemplo en el caso latinoamericano en las Semanas Santas y también en algunos otros periodos de vacaciones. Inclusive hay literatura que se ha generado desde Inglaterra que señala eso. Y recientemente la Organización de las Naciones Unidas, la semana pasada, emitió una comunicación en la cual correlaciona el tema del confinamiento, el aislamiento, en este caso de la cuarentena ante el COVID-19, con el potencial daño que podría ocasionarse al ámbito de lo familiar. Estamos hablando, por supuesto, de una minoría de situaciones, pero que está ahí y que se percibe y que está conocida y es conocida por los expertos y también por las organizaciones como la ONU. Doctor, ¿el porcentaje subió considerablemente durante este periodo de cuarentena? Lo que hay que decir es que no tenemos un reporte de denuncias ante la Fiscalía General de Justicia que señale claramente ese aumento. En el caso del Consejo sí tenemos un reporte en las llamadas que indican que existe esta violencia familiar. Digamos que de marzo a febrero es de 32%, así fue. En el caso de Consejo Ciudadano, esos son los datos, y nosotros lo atribuimos a 3 elementos. El primero de ellos es que hay una promoción muy clara de la denuncia por parte del Consejo, por supuesto de las autoridades de la Ciudad de México que encabeza la doctora Sheinbaum, y por supuesto también de la interacción interesante que se ha dado en estos 14 meses de los movimientos sociales, de los medios de comunicación, del propio Consejo y de la respuesta abierta que ha dado la autoridad al tema. Sí existe ese incremento, pero ya había un incremento de enero contra enero, de este año contra el pasado,
lo cual podría decir que parte de este incremento en llamadas está, insisto, relacionado con la promoción de la denuncia. Y si me permites expresar muy rápidamente, Irán, diría que sí es importante cuidar el ámbito familiar a toda costa, hay que quedarse en casa, hay que salvar vidas quedándose en casa, y sí tomar nuestras precauciones en casa, no consumamos alcohol, no descuidemos las formas básicas de interacción de la familia, y si hay algún problema, pues sí hay que denunciar. Justo lo que le quería preguntar, qué bueno que lo mencionó, el consumo de alcohol también se ha visto en aumento alrededor de esta cuarentena que estamos viviendo en el mundo, que está directamente relacionado con estos casos de violencia. Bueno, ahí tienes un par de notas. Yo estaba revisando las índices informativas y sí, en algunos municipios, en algunas entidades, y no solo en México, en otros lugares del mundo, por supuesto, el consumo de alcohol se convierte en una variable de mucha preocupación. Hay que contenerlo, hay que evitarlo. Y déjame decirte, si me permites rápidamente, cuando se trata de violencia familiar, y estos son los datos en porcentajes que tenemos en el Consejo, 66% de esta violencia es física. Es un porcentaje altísimo. Y sí hay un 22% psicoemocional que padecen básicamente las mujeres. Es mucho más probable que la violencia familiar la padezcan las mujeres. Justamente era la siguiente pregunta, que nos hablara un poco en el contexto de esta violencia sexual o de género, cómo se está viviendo justamente en estos periodos de cuarentena. Así es, bueno, en general diríamos que en todos los periodos ocurre un porcentaje más o menos semejante. Digamos, si nosotros contabilizamos y analizamos los datos agregados, contrastando marzo contra febrero, hay ligeras variaciones en la mayoría de los casos que son violencia física, que va del 58 al 66%, digamos. Y en violencia psicoemocional, digamos que entre 18 y el 22%. Y en el caso de violencia sexual, entre el 4 y el 6%. En el caso de marzo contra febrero fue 5%. Y también tenemos esta violencia que llamamos económica y también patrimonial, que ocupa el 7% de los casos reportados ante el Consejo Ciudadano, que en su chat de confianza, permíteme decirlo, Irán, tiene una gran ventaja, porque el chat permite que una persona que está a punto de vivir violencia, la está viviendo o acaba de vivirla, puede reportar directamente. Se sale a la cocina, va a una habitación, va a la azotea, al jardín, al pasillo, a la cocina, y de ahí puede usar el chat de confianza, que es 55 55 33 55 33. Y estamos en un esquema de colaboración con la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender este tema. Perfecto, doctor, le agradezco mucho la llamada, gracias por despejarnos estas dudas, gracias por proporcionarnos el teléfono para todas las personas que desafortunadamente pudieran estar viviendo un contexto de violencia intrafamiliar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Irán, muy buena semana. Igualmente, bonito inicio de semana. Mientras tanto, hasta el sábado el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, había logrado repatriar a 9,044 connacionales que se encontraban varados en diversos países, aunque quedan por retornar al menos 2,794 personas. Las 5 naciones con mayor número de mexicanos que han pedido ayuda de la Cancillería son España, Francia, Alemania, Argentina y Cuba. Ahí están estos casi 3,000 mexicanos varados en estos momentos a causa de esta pandemia. Mientras tanto, tenemos más información con mi compañera Nina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no faltarán recursos para atender la emergencia por coronavirus en el país. Resaltó que hay finanzas públicas sanas. Tenemos finanzas públicas sanas. Tenemos en caja, solo para atender esta emergencia, 40,000 millones de pesos. Surge en redes sociales Lady Casas. Intentaba llegar a Chapala, en Jalisco, pero los policías solo le permiten el acceso al municipio a los locatarios para frenar los contagios por el COVID-19. La mujer se molestó y le dijo a la gente que no porque él solo tenga la casa donde duerme, todos son iguales. En Reynosa, Tamaulipas, mientras realizaban labores de vigilancia, elementos de la Guardia Nacional aseguraron 151 cargadores, 1,718 cartuchos útiles, equipo táctico, un vehículo con reporte de robo, así como 10 paquetes de droga que se hallaban escondidos entre la maleza. No se reportaron personas detenidas.
En Morelos, 3 médicos del IMSS fueron asesinados en un depósito de cerveza en el municipio de Puente de Ixtla. De acuerdo con las primeras investigaciones, varios sujetos armados los despojaron de sus pertenencias y de un automóvil de lujo antes de dispararles en varias ocasiones. La Fiscalía del Estado ya investiga si se trató de un asalto o fue una agresión directa. El doctor Anthony Fauci, experto principal del gobierno de Estados Unidos, dijo que el próximo mes de mayo podría haber un reinicio gradual y localizado de las actividades económicas en el país. Esto mientras la pandemia del coronavirus parece estar llegando a su punto máximo. Gracias a Nina Cervantes con este resumen de la información. Mientras tanto, es semana de Pascua, acabamos de pasar Semana Santa y le tengo información pues muy ad hoc para estos tiempos. Les voy a presentar a Gustavo Godínez. ¿Quién es él? Él es un sacerdote originario de Guadalajara, en Jalisco. Él ha sido muy famoso en las redes sociales, sobre todo en esta nueva red llamada TikTok. Por supuesto, no se iba a quedar atrás y ya tiene su propia cuenta en esta red social. Y la ha roto completamente porque ha realizado los retos que precisamente los chavitos, los más jóvenes, pues han creado a través de esta red. Vean estas imágenes, ahí está con algunos compañeros, como a través de esta red social, pues él intenta llevar este mensaje de paz, evidentemente de la religión, a todos sus seguidores, que se cuentan por miles, en miles, a través de no solamente de TikTok, sino también en YouTube, en Instagram, y así este padre, vean nada más cómo, ¿vieron? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Para que vean que no tiene que estar una cosa peleada con la otra, que todos tenemos que seguir avanzando, que este mundo es de renovarse o morir, y así es como él intenta llegar a la gente más joven, precisamente pues para ya acercarlos al mundo de la religión. Mientras tanto, vámonos, ya está aquí, ya llegó. Aquí está Manolo, desde su casa. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Irán? Ay, me agarraron acá en la sala de cine. Dije, ¿cómo? Fíjate que mandé a construir una salita de cine aquí en la casa solo para presentar la sección de esta mañana. Yo quiero pasar una cuarentena en tu casa, Manolo. Tienes estudio de grabación, tienes cine, tienes estudio de televisión, todo. Es que hay que adaptarse, como decías. Esto es arruinando la película con unas palabras. Ok, échale pues. Algunos títulos originales de algunas cintas de cine y las arruinamos cambiando algunas palabras. A ver. Por ejemplo, vamos con la primera. ¿Te acuerdas de esta de 500 días sin ella? Me encantaba, de mis favoritas. Buenísima, donde un chavo sufre porque la chica le rompe el corazón, ¿no? Ajá. Pues yo les traigo nuestra versión 500 días con ella. Y sabes, todas esas parejas que ahorita están viendo de qué lado más que la iguana, encerrados en cuarentena con sus amores. A ver, muchachos, ahí en el foro, que levanten la mano los que hayan pasado del ay, no puede estar Titi, esa mascarilla es mía, no me toques, ¿ya te lavaste las manos? Si los de aquí llevan una semana encerrados y ya no aguantan ahora 500 días, imagínate, pues no. Imagínate, hay que estar prevenidos. Oye, ¿qué otras nos tienes, querido Manolo? Tengo otra, Milagro en la celda 7. No, ¿tú la viste? hombre, sí, qué peliculón, lloré y lloré. Está llorando todo el mundo. Todo el mundo. Sí, pues si se quieren divertir un rato, mejor vean nuestra versión. A ver. Milagro en la mañanera a las 7. Mis respetos a todos los reporteros que de milagro madrugan todas las mañanas para llegar a la mañanera a las 7. Oye, sí, la verdad es que nuestro reconocimiento a todos nuestros compañeros que hacen una labor muy grande de llevar la información de esta mañanera todos los días religiosamente, porque la mañanera empieza a las 7, pero ellos tienen que llegar antes de las 6 de la mañana, ¿eh? Imagínate, sí, no, está cañón. Oye, y hablando de religión, les tengo una que queda como anillo al dedo para esto de la Semana Santa. A ver. La Pasión de Cristo. Buenísima, ¿no? Sí, fuerte también, ¿no? Bueno, ¿en qué versión? Fuerte. Porque hay varias. Esta es la original. Pero nosotros tenemos nuestra versión, La Pasión de Cristo, Quédate en Casa. Mira, esta es nuestra versión. De hecho, tenemos una banda exclusivo de la película. Vamos a verlo. Venga de ahí. Era nada más. ¡Ándale! ¡Qué fuerte! La caminadora es La Pasión de Cristo, Quédate en Casa. ¿Cómo la ves? ¿Te gustó? Sí, tenemos mucho. Una última. Una más, ¿tienes el pilón? Échele. Un éxito taquillero, 50 sombras de Grey. Oye, pero fíjate que estaba leyendo un estudio que los mexicanos han dejado de besarse y hasta ha bajado un 70% la pasión entre las parejas. Oye, ¿y eso que hoy es el Día Internacional del Beso, eh? Imagínate, pues nadie se puede besar ahorita. Nadie. Por eso es que nosotros tenemos nuestra versión 50 sombras de Grey, clasificación A para toda la familia.
besos ni nalgadas. Aquí la trama es igual de mal que la película original, pero la puede ver con toda la familia. Dicen los muchachos que está muy aburrida, sí, sin beso y nalgada. ¿Qué pasó? Es familiar, muchachos. Estas fueron las películas de esta mañana. Oye, me hubieras mandado unas palomitas a mí también, querido. Te las mando. Órale, vale, las estamos esperando, Buen pero día. para todo el staff también, ¿eh? Nos vemos mañana, muchachos, los extraño. Nos vemos mañana, mi querido Manolo. Muchísimas gracias por esta versión de las películas muy de estilo de Pisa y Corre. Mientras tanto, yo me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Irán Hurtado. Nos vemos mañana con mucho más información. Que tengan un excelente inicio de semana. Buen lunes. Se quedan con mis compañeros de Sale el Sol.